Hola Pazo Lovers, me encuentro en el Pazo de Vilane en Antas de Ullá. Vaya maravilla poder cocinar aquí. Os voy a preparar una receta para chuparse los dedos, el rebozado perfecto. Empezaremos con merluza. Venid conmigo. Para el rebozado perfecto necesitaremos aceite de oliva virgen extra de primera calidad, harina o pan rallado y pan rallado, o si somos celíacos podemos usar harina de castañas, harina de maíz, harina de diferentes tipos, o podemos triturar quicos y tendremos harina de quicos y nos saldrá un rebozado un poquito más crujiente, ¿vale? Necesitamos huevos camperos de Pazo de Vilane y lo que queramos rebozar. En esta ocasión vamos a rebozar una merluza de pincho. Los trucos para el rebozado perfecto son: lo primero, lavar nuestro producto. Este producto está súper lavado, ¿vale? Lo secamos muy bien para que no tenga nada de restos de humedad, salvo la que trae ya la propia merluza. Lo secamos, lo salamos, le damos la vuelta y lo salamos por el otro lado. El pescado siempre es conveniente tenerlo un ratito con la sal. Mientras que lo tenemos con la sal, vamos a preparar nuestros huevos. Para un rebozado perfecto, el huevo sí tiene que estar muy bien batido para que se ligue muy bien la yema con la clara. Batimos hasta ver que no queda, como ahora, todavía quedan restos de yema sin ligar. Entonces seguimos batiendo hasta que tenemos una mezcla homogénea, sin mucha energía para que no nos genere mucha espuma. Siempre se va a generar una poca, pero no estamos preparando un bizcocho, estamos batiendo un huevo para el rebozado perfecto. ¿Veis que ya no queda restos de yema sueltos? Con lo cual ya lo tenemos. Dependiendo de lo que vayamos a rebozar, podemos utilizar o bien, como decíamos, harina sola. En el pescado utilizaremos solo harina. Podemos utilizar una mezcla de primero harina, luego pan rallado, como por ejemplo para rebozar una carne, un pollo. Luego, por ejemplo, si lo que decíamos, somos celíacos o intolerantes al gluten o nos gusta más, podemos rebozar con harina de quicos, en este caso, harina de castaña, harina de maíz. ¿Qué pasa cuando rebozamos solo con harina? El rebozado va a salir una capa muy finita de rebozado y nos va a quedar en su punto de crujiente y de jugosito por dentro, ¿vale? Si utilizamos primero harina, huevo y luego pan rallado, el rebozado nos va a quedar más gordo, vamos a tener más separación entre el rebozado y el producto y nos va a quedar un poco más pesado. Nosotros en este caso para la merluza vamos a utilizar harina de uso común. Para utilizar la harina de uso común, como decíamos al principio, tiene que estar muy sequita la merluza para que no se empape de aceite y la harina nos haga de sello con esa merluza que queremos, para que no entre el aceite a la merluza, ¿vale? Entonces echamos el aceite en la sartén. Tiene que tener bastante aceite para que, como mínimo, si utilizamos esta rodaja, para que lo cubra o lo medio cubra al menos, ¿vale? Cuanta más aceite, mejor. Siempre que hagamos un rebozado, intentemos que cubra la mayor superficie posible del producto que vamos a rebozar. Por ejemplo, si hacemos unas croquetas, siempre cubiertas del todo. Si hacemos unos fingers de pollo, siempre cubiertos del todo. Lo encendemos para que se nos vaya calentando mientras que vamos a preparar el rebozado. Y aquí tenemos que estar pendientes del aceite. El aceite tiene que estar muy caliente, pero que no arrebate. ¿Qué significa arrebatar? Pues ya que empiece a salir humo y que cuando echemos el pescado se nos ponga como loco. No, eso no lo queremos. Queremos que esté suficientemente caliente, pero no que esté a punto de quemarse, porque entonces nos quemaría la harina y el huevo y ya no nos quedaría bien ese rebozado, ¿vale? Pues vamos a empezar a rebozarlo. Dependiendo de la cantidad que tengamos que rebozar, utilizaremos más o menos harina y más o menos huevos. En este caso hemos utilizado 2 huevos. Es mejor utilizar un plato con poca harina y tirarla que no guardarla. ¿Por qué? Porque estamos contaminando esta harina que viene del paquete directamente. Entonces, mejor utilizar poquita y la que sobre la tiramos. Entonces ya lo tenemos sequito, salado y vamos allá. La vamos a pasar por harina, que nos cubra toda la merluza, pero la sacudimos. ¿Por qué la sacudimos? Porque no queremos encontrarnos restos o grumos de harina cuando vayamos a comer la merluza. Queremos simplemente que se selle el pescado.
y la apartamos esperando que se nos caliente el aceite. Seguimos con el siguiente trozo de merluza y repetimos la misma operación. La añadimos del todo y una vez que está completamente marinada por todas las partes, la sacudimos otra vez. Sin unos golpecitos, sin estropear el producto, pero asustando un poquito la harina. Así, si somos más en casa, con cada trocito. Vamos a esperar a que se nos caliente. Bueno, pues nuestro aceite ya está a punto de burbujear, con lo cual es perfecta la temperatura. Si tenemos un termómetro en casa y somos muy pros, lo podemos medir, pero como no es lo habitual, vamos a pasar por el huevo nuestra merluza, que se empape bien del huevo, y es muy importante, para que no se nos baje la temperatura de golpe, ir de uno a uno de lo que queremos freír, ¿vale? Ahí estamos. Si nos salen estos rabitos de huevo, lo podemos quitar ya al momento, y si no, se los quitamos al final, ¿vale? Vamos con el segundo trozo de merluza, que se empape bien. La dejamos como un minutito, minuto y medio por cada lado, hasta que esté dorada, un poquito más dorada que ahora. Aproximadamente es un minuto más o menos lo que tenemos que dejarla por cada lado, al ser un trocito bastante gordo. Si a lo mejor fuera el filete solamente, pues lo podemos tener un poquito menos porque es más delgadito, pero aquí necesitamos que el calor del aceite llegue al centro de la merluza, que está aquí, entonces la tenemos que tener pues aproximadamente un minuto por cada lado. Siempre hay que intentar acordarse de qué trozo pusimos primero. Ahora es muy fácil porque solo tenemos dos, pero si tuviéramos varios, siempre echarlos de uno en uno y acordarnos de cuál echamos primero. Yo lo que hago es un truco, que es empiezo por un lado y hago las agujas del reloj, y así siempre sé cuál es el primero que he utilizado y le voy dando la vuelta en función del orden en las que las echamos. Vamos a ir pasando por los huevos la merluza que nos queda, y aunque tardemos un poquito más, es mejor ir de poco en poco que de mucho en mucho. Si hace falta, le bajamos un poquito la temperatura de nuestra cocción. En una inducción de 9 yo la freiría al principio para que se caliente el aceite, la pondría a 9 y luego la bajaría a 7, por ejemplo. Vamos a mirar si se nos ha dorado bien. Veis que tiene este color doradito, perfecto. Como es gordita, le vamos a dar un poquito para que se selle por arriba y por abajo. Simplemente sellarla un poquito más. Nada, unos segunditos de nada. Aquí le damos otra vez al revés. La sacamos a papel absorbente. Y volvemos a hacer lo mismo, que la cubra de la mitad para arriba, por un lado, por el otro, y ya tenemos una merluza estupenda. Pedazo de plato. ¡A comer!